Empezamos en... Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más de viernes. Los saludo con mucho gusto, soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y le agradezco y aprecio muchísimo a todos quienes en este momento se están enlazando a través de nuestras múltiples vías de contacto para su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud, reiterándoles que somos el único programa del género médico en llevar para todos ustedes información médica de calidad, con entrevistas serias, charlas dinámicas, todo lo actual en la medicina y la salud, porque usted así se lo merece. Y transmitimos desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en la República Mexicana, a través de www.revistasinrecreo.com, también en Facebook Live, en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud, en YouTube, en la misma dirección, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud.mx, y en radio digital, en radiomaximadigital.com, en selectaradio.online y en Jalapa Radio, estaciones hermanas de nuestra multiplataforma, hasta donde usted nos pueda escuchar, donde nos pueda ver, llega esta señal. Así que bienvenidos, muchísimas gracias. Hoy vamos a charlar de un problema de salud que, más que estar cobrando como que de alguna manera una importancia relevante en todo esto, es una situación que muchas veces se llega a desconocer, que muchas veces se tiene como algo que no va a ocurrir o que finalmente ocurre en ciertas circunstancias que puedan determinarse desfavorables. Hoy vamos a hablar para todos ustedes y hemos preparado una exposición, una serie de información relacionada con la disbiosis intestinal. Y para eso tenemos ya preparada nuestra presentación para que podamos ir siguiéndonos pues un poquito en esta serie de definiciones. Vamos a ir hablando un poco con relación a qué es la disbiosis intestinal, que a lo mejor es un término que de momento también suena nuevo, suena desconocido y de momento incluso como que pues eso que tiene que ver conmigo, en qué me afecta o de qué manera me puede impactar. Entonces, pues vámonos con la producción, vamos a pasar precisamente la primer diapositiva y bueno, pues en esta diapositiva donde les presentamos precisamente el tema, vemos pues esto que es una microfotografía al fondo de nuestro intestino grueso y en azul los microorganismos que componen la microbiota o la flora intestinal, que de hecho es un nombre que muy seguramente usted ya ha escuchado y comenzará a relacionar respecto a estos términos. Vamos a avanzar la presentación, pasamos la siguiente, por favor. Y bueno, ¿para qué sirve la microbiota? ¿Para qué sirve la microbiota intestinal? ¿Para qué sirve la flora intestinal en las personas? En principio, pues es una situación que tiene que ver con la salud. Es un equilibrio que depende justamente de varios factores, de situaciones que son de alguna manera modificables en algunos aspectos, en otros no tanto. Por lo tanto, nuestra salud depende y dependerá mucho de las cuestiones del ejercicio físico, de la convivencia social, de la interacción con el medio ambiente. Fíjense que en esta parte sí es muy importante que hagamos como que
un espacio de manera especial a dedicarle al medio ambiente, a la naturaleza, esa parte que le corresponde. La mayoría pensamos que la salud de todos los individuos, cualquiera que sea, no nada más el ser humano, no somos los únicos que habitamos en esta tierra, hay muchísimos más seres vivos que dependen de un ecosistema, así como en la foto del centro de esta diapositiva, donde hay un bosque, un pasto muy verde, todo. Estas serían las condiciones que necesariamente se requieren para un estado de salud. Fíjese que, por ejemplo, dependerá de otro tipo de factores también nuestra salud, como lo es la industrialización. Vemos en una de las fotografías donde se ve una ciudad allí con mucho humo por las fábricas, incluso hasta en color gris, como dando la idea de que es una circunstancia hasta cierto punto desoladora, porque esto modifica en buena medida nuestro medio ambiente, modifica en buena medida nuestro hábitat, modifica en muchos aspectos importantes precisamente la salud que estamos teniendo. La salud también depende, lógicamente, de factores que son muy importantes como la alimentación, la adecuada nutrición, en donde pues se tengan que combinar diversos grupos de alimentos, no nada más algunos, como muchas veces llega a pasar, y es que conforme vayamos avanzando en esta presentación, vamos a ir determinando que cuando la alimentación, cuando la dieta, pues, o el régimen de alimentación que tenemos las personas se ve modificado por alimentos ultraprocesados o de estos de preparación rápida, el cuerpo entra también en una fase de alteración y obviamente la microbiota intestinal genera también un trastorno en su funcionamiento. Una de las fotos también está allí ejemplificando una persona que sostiene en su mano un vaso, pues se infiere que con alguna bebida por allí estimulante y un tabaco, donde también el alcohol y el tabaco influyen lógicamente en la salud. Sin embargo, no son los únicos factores que tenemos que tomar en cuenta, porque hay factores que pueden ser modificables y factores que definitivamente no podemos modificar, como lo vamos a ver en la diapositiva que viene. De manera que uno de los aspectos importantes que tenemos que considerar, y si me pasa la diapositiva que sigue, por favor, es que la salud depende de varios factores, y lo mencionamos, pero vamos a puntualizarlo, de factores biológicos como la genética, desarrollo, envejecimiento, el medio ambiente, algunos factores externos, precisamente físicos, psicosociales, socioculturales, estilos de vida, alimentación, hábitos tóxicos y saludables, y todos ellos relacionados precisamente con la colonización microbiana. Y es que alguien se preguntará, bueno, ¿y eso pues de qué se trata? ¿Cómo es que nosotros tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos hongos, tenemos otra clase de microorganismos? Pues no nada más en nuestro intestino. Vamos a considerar una situación que es muy importante. Fíjense que una persona diríamos, en todo su organismo mantiene un promedio de 100 billones de bacterias o que componen pues esta microbiota, y de esas 40 billones, es decir, un porcentaje muy aproximado a la mitad de esta cantidad, se encuentran colonizando el intestino grueso, es decir, están siendo parte de un componente de la microbiota intestinal, y no hablamos de cientos de miles, sino hablamos de billones, pues, muchísimos, pues, microorganismos, de manera que cuando analicemos que la microbiota no nada más está en el tubo digestivo, sino también está en algunas áreas como la piel, sobre todo en algunas zonas que son importantes, la boca, todo esto lo vamos nosotros a ir comprendiendo desde prácticamente el momento que nosotros nacemos. He ahí donde viene y reviste la importancia de mantener una microbiota saludable. Vamos a la diapositiva que sigue, por favor, para que podamos ir avanzando. Entonces, la microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos, como ya lo hemos venido comentando, principalmente bacterias, 40 billones de bacterias que están colonizando nuestro intestino. Incluye miles de especies, entre las que vamos a encontrar bacterias, hongos, virus, otro tipo de bacteroides que también están formando parte de esta microbiota y que entre sí están
conviviendo, están teniendo de alguna manera una simbiosis que es muy importante que la tomemos en consideración, porque la mayoría de las veces existen algunos problemas de salud, algunos tratamientos médicos, incluidos los antibióticos, que vienen a modificar muchísimo la flora intestinal. Entonces, por lo tanto, la microbiota se encuentra desde la piel, sistema digestivo, en el aparato genital y desde nuestro nacimiento, ya lo decíamos, desde que el producto está pasando por el canal del parto, está adquiriendo estas bacterias, está adquiriendo de alguna manera este tipo de colonización que es favorable precisamente para esa defensa, porque la microbiota también está implicada en el sistema de defensa de todos los seres vivos. Pues entonces se localiza en piel, bucofaringe, sistema digestivo y otras mucosas. Pero tenemos gérmenes por todos lados, obviamente gérmenes favorables. Seguimos con la presentación, pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ¿para qué nos sirve? Decía yo en un inicio, si usted se está preguntando en este momento, ¿y qué tiene que ver la microbiota, qué tiene que ver la flora intestinal con un tema de salud como lo es la disbiosis? Porque bueno, tenemos que hablar primero de la normalidad en algunas circunstancias para poder definir las cuestiones anormales. La microbiota nos sirve para protegernos precisamente de aquellas bacterias. Aquí se denomina el término patógenas, bueno, aquellas bacterias que nos causan alguna enfermedad y que sobre todo pueden estar implicadas en procesos infecciosos desde leves, moderados o hasta muy graves. La microbiota entonces actúa como una barrera de defensa. Esta es también una línea de defensa y que también es algo muy importante que tenemos que nosotros considerar, ya que fortalece la función inmunitaria y en general forma parte pues de este sistema de defensa también, del cual depende y obviamente directamente de la microbiota intestinal, que es algo muy, muy importante que tomemos en consideración. Vemos la diapositiva que sigue, por favor. Entonces también contribuye a la digestión de los alimentos, pues la microbiota tiene también funciones de degradación, de absorción, de separación de minerales, vamos a llamarle de esta manera para no confundir tanto al público, ciertas sustancias que son muy importantes en la nutrición de las personas, en el proceso digestivo. La gran mayoría de las ocasiones consideramos que el intestino en general, bueno, pues tiene nada más una función de desechar todo lo que ya no le sirve al cuerpo, pero hay zonas donde también se están absorbiendo agua, se están absorbiendo minerales, se están absorbiendo vitaminas, se están absorbiendo nutrientes que finalmente van a repercutir positivamente en la salud de las personas. Por lo tanto, también fíjense que algo de lo que la mayoría de las veces cuando uno le plantea al paciente y le dice, probablemente el proceso que trae en este momento cursando, pues puede ser una disbiosis intestinal, que le está generando, si usted es una persona diabética o que tiene los niveles de grasas, hablemos de lípidos, colesterol, triglicéridos elevados, y puede tener una asociación con todos estos cambios a nivel del intestino, muchas veces se queda como que en la duda si esto será real o no será real, porque bueno, ¿qué tiene que ver la diabetes? ¿Qué tiene que ver la hipertensión? Fíjese, ¿qué tienen que ver enfermedades incluso como el Parkinson asociadas a una disbiosis o una alteración en cuanto a la microbiota intestinal? Quiero aprovechar antes de continuar con la presentación para hacerle una atenta invitación a todo nuestro público para que nos envíe sus preguntas. Me comentaban por allí desde la producción que si también vamos a responder algunas preguntas relacionadas con temas o problemas de gastroenterología. Bueno, pues hasta donde el tiempo nos lo permita, claro que sí. Si usted nos envía sus preguntas, sus comentarios, lo que desee, que pasemos al aire con todo gusto. En esta ocasión, la producción no nos indicó, pero vamos a tratar de ver si lanzamos alguna encuesta para que nuestro público, ¿verdad?, participe, pudiera ser pues si sabía que existe la microbiota intestinal, y con un sí, con un no, nos ayude usted a responder esta pregunta que al final de cuentas nos va a dar una idea de cómo está pues el conocimiento con las personas. Entonces, muchísimas gracias. También aprovechar para enviar un afectuoso saludo a través de las plataformas en donde estamos transmitiendo, en YouTube, en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud.mx y en Facebook en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Así que bueno, pues apóyenos dándole un like,
difundiendo esta entrevista para que, bueno, pues lleguemos a un mayor número de personas. Siempre esta información es muy importante que se pueda difundir, es información, bueno, pues que se prepare especialmente para todo nuestro público. Y bueno, pues continuamos pues con la presentación de esta noche, precisamente hablando de lo que es la microbiota intestinal. Pasamos la siguiente, por favor. Entonces, la importancia de la microbiota intestinal, ¿por qué es importante? Lo hemos venido reiterando porque tiene un gran valor dentro de nuestra salud gastrointestinal. Y una de las principales razones, como lo exponemos y lo expresamos en esta diapositiva, que interviene, y ya lo dijimos, en esa digestión tanto de nutrientes de gran tamaño como de micronutrientes que se aportan en los alimentos. De manera que nuestra salud depende en buena medida justamente de la integridad y de las condiciones de todos estos gérmenes, vamos a llamarle microorganismos, que son buenos, que son favorables, que son saludables precisamente para nuestro cuerpo. Y bueno, cuando la microbiota normal llega a alterarse, se producen ciertos problemas que pueden ir desde síntomas muy leves hasta situaciones bastante serias, puesto que ya lo comentábamos, una microbiota alterada puede tener repercusiones muy importantes, sobre todo a nivel de los niveles de glucosa, en los niveles de grasas, también en la absorción de vitaminas, de minerales y de otros nutrientes que son importantes. Y bueno, pues vamos a la diapositiva que sigue, por favor. Entonces, lo más habitual es precisamente, como lo decíamos, sufrir determinadas cosas, y aquí es cuando ya nos vamos a comenzar a identificar, porque bueno, entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué tiene que ver mi intestino con que de pronto sufra yo algunos malestares, no nada más en intestino, sino dolores de cabeza, cansancio? ¿Quién en este momento, en estos días o de un tiempo para acá, de momento y sin una causa explicable, sufre precisamente ese desánimo, ese cansancio, aparte pues de que pueda haber una jornada de trabajo extenuante, pero en muchos de los casos sí hay cuestiones de signos y síntomas muchísimo más acentuados. De manera que esta interacción entre gérmenes saludables, como vimos que viven en simbiosis, cuando esto se altera, entonces también hay muchos riesgos de que esa persona sufra con mucha frecuencia o de manera repetitiva procesos infecciosos. Incluso está demostrado que pueden llegar a desarrollar ciertas enfermedades de tipo autoinmunitario, como las que se mencionan justamente en esta diapositiva, como la esclerosis múltiple, algunos problemas. Esto de la celiaquía, para hacerlo un poquito más entendible, es precisamente la intolerancia que tienen las personas a la proteína del trigo. Muchas personas que nos están viendo en este momento se saben alérgicas al trigo, es más, dicen soy celíaco o tengo un problema de alergia a la gliadina, que es la proteína del trigo, y me causa diarrea al grado tal de la deshidratación, y las últimas veces que tuve este problema fui necesariamente a un hospital donde me mantuvieron varios días por ese efecto tan agresivo. Alergias en general, no nada más alergias alimentarias, sino alergias en general, síndrome de intestino irritable, lo que generalmente muchas veces hemos venido platicando relacionado con ciertos síntomas que tienen que ver propiamente con trastornos a nivel del intestino grueso, en donde hay distensión abdominal, dolor, trastornos en estos hábitos para la defecación que pueden alternar con diarrea, estreñimiento, o muchas veces son ciertos problemas como muchos pacientes, sobre todo la predominancia en las mujeres que de años atrás se quejan justamente de que conforme avanzan las horas en el día se sienten más inflamadas, se sienten más voluminosas del abdomen, que es complicadísimo expulsar gases intestinales, que se complica muchísimo el hábito para la defecación, y en su mayoría se quejan de problemas pues de estreñimiento. Todos estos problemas que estamos mencionando realmente pueden estar asociados o verse de alguna manera exacerbados o perpetuados por este trastorno en la microbiota intestinal. También la enfermedad inflamatoria intestinal. Habrá escuchado usted hablar de la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerosa crónica idiopática, que son situaciones también autoinmunitarias. Incluso se ha relacionado el trastorno en la microbiota intestinal con el hígado graso no alcohólico. Cosas que dirá usted, bueno, pues de una manera u otra, esto
¿Cómo me está afectando? Pues de esta forma. Adicional a todo y sin pasar por alto, la obesidad, la diabetes, cáncer de tubo digestivo, fibromialgia y enfermedades como el Parkinson han tenido un detonante cuando hay este tipo de problemas. De tal forma que, bueno, pues nuestro cuerpo se hizo como una máquina completamente extraordinaria, compleja, pero muy exacta en todos los aspectos. De manera que, bueno, pues esto es importante que lo vayamos analizando, porque comprendiendo pues las condiciones normales de un componente tan importante como lo es la microbiota o nuestra flora intestinal, comenzaremos pues a analizar justamente lo que es el trastorno o el problema de la disbiosis intestinal. Sin embargo, tenemos que hacer la primera pausa de esta noche. Los invito, por favor, a que nos envíen sus preguntas para que con tiempo les demos lectura, podamos responder en la medida de las posibilidades a sus preguntas, podamos darle salida a sus comentarios. Yo también los invito a que participen en la encuesta de esta noche, precisamente que si sabe lo que es la microbiota intestinal, para que con un sí, con un no, nos ayude a responder esta encuesta. Así que nosotros vamos a hacer una muy breve identificación de nuestra plataforma. Regresamos con todos ustedes. No se vaya. Continúa con nosotros. En esta ocasión el doctor Rafael Aguirre Cardosa nos presenta su tema, disbiosis intestinal. Si tienes dudas, escríbelas en los comentarios. Continuamos. Bien, pues estamos de regreso con todos ustedes en este su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud, y esta noche estamos charlando precisamente todo lo relacionado con la disbiosis intestinal. Y bueno, para quienes en este momento se están conectando con nosotros en el primer segmento, pues dimos una definición de lo que es la microbiota intestinal, la flora intestinal normal, esta interacción que hay entre bacterias, virus, hongos y ciertos microorganismos que nos ayudan a, de alguna manera, establecer una barrera de defensa, una respuesta inmunitaria, circunstancias que tienen que ver sobre todo con absorción de nutrientes que se aportan a través de los alimentos, y que cuando esta microbiota de cierta forma se ve alterada, pues bueno, ocurre el problema o el proceso de la disbiosis, situación que vamos a estar charlando y analizando durante estos siguientes minutos. Pues, ¿qué hacemos? Nos vamos con comentarios, nos vamos con la presentación, agotamos la presentación y al final vamos viendo los comentarios, vamos pasando saludos. Así que bueno, pues donde continúe, allí le seguimos. Así que me pasan la siguiente, por favor. Entonces, vamos a pasar la siguiente diapositiva. ¿Cómo mejoramos nuestra microbiota intestinal? La mayoría de las personas, solo cuando se enferma, pregunta al médico, si es que va al médico, porque la mayoría de las veces no acuden a los médicos, y menos en circunstancias donde hay un cuadro de gastroenteritis, donde hay un resfriado incluso, o muchos de estos problemas que fíjense que ya es un hecho muy frecuente que la mayoría de las personas acudan incluso a la farmacia, pidan allí que es bueno para la diarrea, el empleado de mostrador les da por ahí cualquier antidiarreico que viene a causar problemas. Seguimos insistiendo en la idea de que a partir de que se regulariza pues en nuestro país el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Por qué razones? Por estos factores: resistencia a los medicamentos, trastornos en la microbiota intestinal y una serie de situaciones que incluso terminaban hasta en la muerte de las personas, porque no se sabía si eran alérgicos, y como pues estos los compraban prácticamente ahí de pasillo y en el supermercado y en todos lados los encontraban, se los tomaban y a como venía, y si había reacciones secundarias, pues no había a quien reclamarle ni a quien decirle, oye, ¿qué hago? Porque me tomé un medicamento o me automediqué. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar nuestra microbiota intestinal? Sobre todo, de cierta manera, mejorando nuestros hábitos alimentarios. Creo que es una forma muy importante, nuestras formas de cocinar. Hemos tratado en este programa diversos temas que tienen que ver justo con el uso de ciertos alimentos, combinación de sellos que marca precisamente COFEPRIS, la Secretaría de Salud para los Alimentos, y estamos en vísperas de tener una entrevista también justamente con una nutrióloga para ver lo del uso de la comida chatarra, beneficios para los niños, que pues realmente parece que no existe ni un solo beneficio, pero sí situaciones adversas. El uso de antibióticos, como lo mencionaba yo hace un momento, ya
hoy por hoy tienen que ser bajo prescripción médica, sobre todo vigilada, supervisada. No es dar un antibiótico ante el menor síntoma en el que el cuerpo está reaccionando y a lo mejor se presentó un síndrome de intestino irritable que cursa con diarrea, con algún dato por allí inflamatorio que también puede elevar la temperatura y le damos antibiótico porque esto es una infección. Termina el antibiótico y el paciente no mostró mejoría y se siguió y se siguió y se siguió. Y si visitó a otro médico y le cambió el antibiótico y visitó a 4 médicos y los 4 médicos le cambiaron el antibiótico, cuando realmente no se hizo un diagnóstico como tal. Y aquí no quiero entrar en dilema, es una aclaración nada más importante, justo por el uso de estos fármacos. Algunos medicamentos que actúan a nivel del estómago, como son antiácidos, otros que pueden inhibir la producción ácida, que también es importante, pueden modificar la microbiota y alterarla. El entorno, pues el ejercicio físico, como lo leen en esta diapositiva, muchas veces los aspectos que tienen que ver entre quién se nutre o quién se alimenta mejor, las personas que viven en el medio rural o en el medio urbano, y ahí habría que hacer un análisis realmente cuánto una cosa contra la otra, cuando en el medio rural pues realmente todavía no está tan industrializado el asunto y acá nosotros creemos que nos alimentamos de manera adecuada y de pronto estamos viendo que las características y componentes nutricionales de lo que consumimos no tienen mayores beneficios al cuerpo. Y de esto obviamente repercute también el aumento de peso. Una persona con obesidad lógicamente va a ser una persona enferma de muchas situaciones. Y aquí también, aunque no es motivo del tema, pero la obesidad justamente se relaciona con problemas como la diabetes, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, problemas articulares, adicional a toda una serie de trastornos a nivel de hígado, hígado graso, incluso complicaciones más serias por este sobrepeso y que también repercuten pues directamente en la microbiota intestinal. Vamos a pasar la siguiente diapositiva, por favor, para que continuemos pues con esta explicación. Entonces vamos a ver aquí que bueno, hay factores que no se pueden modificar. Genéticamente es una cuestión que no podemos modificar. Cuando hablamos de un embarazo, en las señoras embarazadas, la edad gestacional, el momento del nacimiento, y recuerdan que dije que el bebé al momento de pasar por el canal del parto es cuando adquiere todo este contacto con la madre que le proporciona esa protección para que él comience a defenderse justamente de los agresores externos. Pues depende mucho también si fue un parto por cesárea o un parto eutóxico o parto natural o normal, como se le llame, y que esto sí tiene una repercusión importante en lo que no se puede modificar o se podría modificar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, también. Vamos a considerar que entonces cuidar nuestra microbiota también dependerá. Miren, hoy por hoy, y es algo que sí quiero hacer mención porque la verdad es que quisiéramos a lo mejor preguntar en la encuesta quién no ha comprado los famosos probióticos en un centro comercial en donde venden botes con 1000 cápsulas que la verdad muchas veces no reúnen condiciones específicas ni situaciones de control de calidad. Pero en fin, las venden y las venden a un precio muy bajo y le dan 1000 cápsulas por el precio de 100 y entonces nos vamos con esa idea en donde comprar por volumen es muchísimo mejor, pero no, porque en esta circunstancia, ¿cómo vamos a cuidar nuestra microbiota intestinal? Yo siempre le he hecho referencia a mis pacientes que la microbiota en el intestino es como cuando se levanta una cosecha en un sembradío, pues. Se levantó esa cosecha y tiene que entrar un tractor, arar la tierra, voltear la tierra, tiene que venir la fase de fertilización antes de volver a sembrar la semilla que va a producir pues la planta o lo que usted vaya a cosechar y obviamente tiene que ser en esas mejores condiciones. De allí que en esta diapositiva usted va a leer precisamente los términos prebióticos, probióticos, que son dos circunstancias muy importantes. Y si vamos a la definición, pues un prebiótico es aquel que va a generar justamente una situación precursora y que en un momento determinado va a ayudar a que estos microorganismos se puedan desarrollar. Contrario, en un momento determinado, a los probióticos que son incluso productos que deben estar avalados nutricionalmente. A ver, no son los productos que venden en un diablito ahí de color azul y que le andan tocando casa por casa porque no contienen lo que dicen que contienen.
y la gente los compra, pero que se pusieron de moda hace muchos años y se los daban hasta los niños chiquitos y ya se tomó su fulanito de tal y ya se está cuidando porque ya tomó lactobacilos. No se dejen sorprender. Creo que aquí es muy importante esta situación. Por lo tanto, un probiótico, a ver, por decir algo, puede estar establecido en el yogur, en el kefir, en ciertos alimentos que promueven pues el aporte de estas bacterias que van en una sinergia con ciertos hongos y que van a favorecer que estos se siembren en el intestino y que al final de cuentas prolifere una simbiosis, que ese es otro término del que vamos a hablar más adelante, porque también existe justamente el término simbiótico. Entonces, dependerá mucho también de los factores nutricionales, obviamente incorporar a nuestra alimentación alimentos variados, no podemos únicamente establecer que ciertos alimentos procesados de harina, porque traen varias situaciones, o porque a lo mejor le pusieron doble carne a una hamburguesa, sea nutritivo. Hay que tomar en cuenta que desde este punto de vista, la alimentación, la nutrición y el hecho de saciar el apetito son cosas completamente diferentes. Vamos a continuar pues con la presentación. Tenemos ahora la siguiente diapositiva. Bueno, dirán por allí, pues ya a ver que nos platique de simbiosis, de la disbiosis intestinal y qué es lo que ocurre. Pues miren, en esta diapositiva lo que tenemos pues son dos situaciones que ya nos hablan de una microbiota normal y de una microbiota alterada. Vámonos entonces pues para que expliquemos el concepto de la disbiosis intestinal. Entonces, ya dijimos que la microbiota actualmente pues es considerada como un órgano. Es más, nosotros ya no sabemos si somos un ser humano que vivimos con bacterias o bacterias que viven con un ser humano, ¿verdad? Porque si hablamos de que tenemos 100 billones de microorganismos pues viviendo con nosotros, pues bueno, ya nos imaginemos en dónde caben esos microorganismos, pues bueno, muy pequeñitos que caben en nuestro colon. Entonces, se le atribuyen muchísimas funciones, resultan pues de un componente importante, un componente clave para determinar reacciones autoinmunitarias y de procesos de nutrición. Sin embargo, cuando esta microbiota se altera, puede ocurrir que hay trastornos, desde trastornos intestinales y otros síntomas que se han manifestado y que muy seguramente lo vamos a comentar. Vamos a continuar con la presentación, la que sigue, por favor. Entonces, el concepto de disbiosis se le conoce como la alteración, ya lo decíamos, ¿verdad? Este trastorno, este desorden entre esos gérmenes que están viviendo en comunión, es decir, viven así como que en familias, unidos, y cuando esto se ve alterado, lógicamente comienzan a proliferar bacterias no buenas, bacterias que sí causan enfermedades. Mire, por ejemplo, una persona que recibe antibióticos de manera indiscriminada o de manera injustificada, puede llegar a desarrollar la famosa diarrea por antibióticos, que es por una bacteria también, el Clostridium difficile, que la verdad puede llegar a causar serios problemas, hasta perforación intestinal, si estas circunstancias se pierden de vista y asumimos que con una receta, pídele fulanito de tal antibiótico a nuestro amigo para que, y vamos, y ni siquiera nos revisaron y de pronto estamos tomando un antibiótico que no sabemos si es para la condición que en ese momento estamos desarrollando. Dentro entonces de estos microorganismos que existen en el intestino, van a haber algunos, como ya lo dijimos, que se consideran patógenos, que van a formar o van a desarrollar enfermedades y por lo tanto vamos a hacer como aquel jueguito de video, y para quienes vienen de más allá de los 80s más o menos, el famoso Pac-Man, ¿verdad? Que se comía algunas frutas, algunas cosas para que entre más comía más ganaba. Así las bacterias que causan enfermedades se van devorando a las bacterias buenas o saludables y eso va generando lógicamente este desequilibrio, obviamente, entre lo que es la microbiota intestinal y las bacterias patógenas, que son muy importantes de mencionar. Entonces nos vamos con la siguiente diapositiva, si no en tanto, bueno, pues igual seguirles recordando que nos manden sus preguntas, sus comentarios. Quiero saludar a Coral, a nuestra amiga Coral, que está también ya conectada, dice por aquí, a Liliana Aguirre, también estamos por aquí viendo varios comentarios que nos están llegando también, que ahorita vamos a darle lectura justamente para que usted también pueda seguir estos comentarios. Muchísimas gracias.
tenemos por aquí, a ver, comentarios, déjenme ver, porque dice dice que si voy a contestar preguntas y que si de las preguntas con respuesta larga, que sí voy a contestarlas. Sí voy a contestar las preguntas con respuesta larga. Mire, todo lo que nos mande en la medida de nuestro tiempo, es más, vamos a dar una revisada rapidito, a ver qué tenemos por acá en la plataforma de Facebook, si estamos teniendo ya nuestra transmisión, porque como me puse a hablar y hablar y hablar, no he revisado qué tenemos por aquí en nuestra plataforma. Bueno, miren, ya tenemos por aquí varias preguntas, en tanto se nos va generando por aquí. Dice un radio escucha, dice la maestra Jimena Contreras, dice, ¿con el reflujo se puede sangrar de la garganta o es otro tipo de problema, doctor Aguirre? Sí, el reflujo gastroesofágico puede condicionar, lógicamente, pues no nada más sangrado de la garganta, del esófago, del tubo digestivo, pues, o sea, es una situación grave, una situación que hay que atenderse y yo sí le recomendaría, maestra Jimena, que se pueda usted atender. María Luisa Cajete dice, buenas noches, saludos y felicitaciones para el doctor Aguirre por su excelente programa. Agradecemos el tema, muy interesante. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Muchas gracias a Jazmín Trujillo, interesante tema como cada viernes, programa de 10. Felicidades, doctor Aguirre, por su magnífico programa. Muchas gracias. Joel Martínez dice, excelente programa, información. Gracias, doctor Aguirre, por sus consejos, trabajando en vigilancia y atento, escuchando. Muchas gracias también, Padia Reyes. Buenas noches, doctor Aguirre, excelente ponencia y gran tema, como siempre. Felicidades a tan bonito programa. Muchas gracias también. Nuestra productora dice, qué interesante y súper útil información. Mil gracias, doctor Aguirre, gastroenterólogo endoscopista. Muchas gracias. Gracias, Manuel Salazar. Importante información para nuestra vida y tener un buen equilibrio. Sin duda, el ejercicio físico, no fumar, no beber, una buena nutrición, dormir bien. Decía por allí la doctora Tania Collins, cuando los 8 básicos para el cuidado de la salud. Fíjense cómo hay muchas cosas que se van entrelazando, ¿verdad? Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, pues tener una alimentación saludable y adecuada. Yo creo que son de las cosas muy importantes e interesantes. También tenemos por aquí comentarios, dice, excelente programa, doctor, aquí en el CAE, Centro de Alta Especialidad, escuchándolo y trabajando en urgencias. La enfermera Marta, muchísimas gracias. La familia López Vázquez, saludos al doctor Aguirre, agradecemos el tema muy interesante, muchas gracias. Gracias por tan interesante tema que nos comparte, doctor Rafael. Saludos para usted y todo su gran equipo. La enfermera Tere, muchas gracias y un afectuoso saludo. Tere dice, saludos, brillante su ponencia, doctor Aguirre, excelente gastroenterólogo, muchas gracias, se lo apreciamos mucho. Dice, yo lo escucho Mundo Médico también desde Oaxaca, muchas gracias. Y esta semana precisamente ahí fue donde dimos una introducción a la disbiosis intestinal justamente para el programa de la doctora Abigail. Muchísimas gracias. La familia Méndez Hernández, ¿cuáles son los síntomas y características de la enfermedad de Crohn? Bueno, es un tema bastante largo, es un tema muy complejo. La enfermedad de Crohn pertenece al grupo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Su hermana muy cercana es la colitis ulcerosa. No hablamos de la colitis convencional, esa que todo el mundo se queja de que se inflama y le duele y no puede evacuar. No, esto hablamos de un problema que está mediado por un trastorno autoinmune. En general, la enfermedad de Crohn puede variar y puede afectar desde esófago hasta recto y ano, y esto, bueno, pues puede tener síntomas diversos, desde diarrea, muchas veces puede haber hemorragia, pérdida de peso, dolor abdominal, en su mayoría, en determinados estudios que se encuentran, pues, o que se hacen de rayos X, engrosamiento de algunas áreas del tubo digestivo que nos hacen sospechar justamente este problema. También dice Gerardo Díaz, ¿qué es la colitis ulcerosa? Interesante tema, doctor Aguirre. Gerardo, pues, como lo comenté, es del grupo de la protocolo para las cuestiones que tienen que ver con el uso de ciertos medicamentos que ayudan o facilitan este problema. Así que bueno, pues nos vamos al corte, regresamos con todos ustedes en breve. No se vaya. Continúa con nosotros. En esta ocasión el doctor Rafael Aguirre Cardosa nos presenta su tema, disbiosis intestinal. Si tienes dudas, escríbelas en los comentarios. Continuamos. Bien, pues estamos de regreso con todos ustedes en este que es nuestro último segmento de su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud.
No sin antes hacerles una muy atenta y cordial invitación para que todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde no se pierda usted su programa de radio Mundo Médico, que conduce nuestra productora, la doctora Micaíl Bello Gallardo, y que en su formato tiene verdaderamente mucha interacción con su público, con cápsulas de nutrición, salud y belleza, sexualidad, todo el apasionante mundo de la medicina, precisamente, y la interacción con su público. Este programa queda en las plataformas de iVoox y Spotify. De la misma manera, no se pierda usted en estas plataformas, justamente también queda grabada el programa, pues, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud, en las plataformas de iVoox y Spotify. De tal manera que, bueno, cordialmente invitados para que nos siga. Yo les sigo pidiendo por ahí que nos dé like a las entrevistas, que nos ayude, pues, para ir lógicamente llegando a más personas, cada vez teniendo un alcance mayor con todo nuestro público, situación que le vamos a agradecer muchísimo. Y bueno, pues creo que nos vamos pues con la presentación. Tenemos ya prácticamente unos segundos o unos pocos minutos para terminar esta presentación. Entonces ya decíamos que, bueno, finalmente este concepto de la disbiosis pues es este trastorno entre el equilibrio de bacterias buenas y bacterias no buenas. Vámonos con la siguiente diapositiva, por favor. Y en esto vamos a hablar que se ve modificada principalmente por la exposición a tóxicos. La alimentación durante las primeras etapas de la vida son determinantes, por eso es muy importante que tomemos en consideración justamente que la alimentación al seno materno debe ser fundamental, como también en este programa se ha dicho cuando se ha entrevistado a los expertos especialistas en este ámbito. El uso prolongado de antibióticos resulta también una causa frecuente precisamente en la disbiosis intestinal. Y a pesar de que, bueno, en este caso las causas pueden ser múltiples, el resultado siempre es el mismo. Vamos a ver una situación de disfunción a nivel del tubo digestivo que puede condicionarse por la disbiosis, va a tener muchos problemas en donde incluso el factor importante o principal va a ser el carácter inflamatorio, que puede llegar a tener precisamente cierta confusión o síntomas muy parecidos al síndrome de intestino irritable. Vámonos con la diapositiva que sigue, por favor. Vamos entonces a analizar que los síntomas de la disbiosis por lo general están relacionados a problemas en tubo digestivo, cuya presentación puede ser incluso silenciosa, puede pasar inadvertida y en general no presentar mayores problemas. Sin embargo, cuando esto se llega a presentar, puede haber trastornos o intolerancias a alimentos, cuadros de diarrea, dolores intestinales, formación de gas de manera frecuente, que el paciente que llegue y le dice: doctor, es que yo desayuno, como, ceno, hasta un vaso con agua que me tome, me inflama, me causa mucho dolor, tengo trastornos para ir al baño. Puede haber ciertos problemas en donde incluso el paciente refiere, y desde que comenzó con este problema también comenzó a bajar de peso. Entonces, por allí, cuando hay ciertos síntomas y signos que son muy objetivos, pues el médico comienza a analizar el problema del paciente y tiene que comenzar a descartar varias situaciones que son importantes. Incluso se pueden llegar a considerar y a condicionar situaciones que están asociadas con problemas a nivel metabólico, como ya lo dijimos, la diabetes, incluso los problemas de dislipidemias. Entonces es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones el término de disbiosis también se puede confundir con sobrepoblación bacteriana. Por eso, miren, es muy importante que ante algún evento inflamatorio, que algún problema de salud, sobre todo gastrointestinal, que esta es la causa pues de esta plática, acudan con su médico de confianza. En la actualidad hay quizá de alguna manera muchas formas de llegar pues a un médico de primer contacto, pero también es importante que no en todos los casos estos temas se atiendan con el uso de antibióticos. Creo que por allí hay situaciones que tienen necesariamente que ser bien analizadas, porque puede ser no nada más una disbiosis intestinal, sino puede ser un síndrome de intestino irritable, puede ser un problema de sobrepoblación bacteriana, que son cosas completamente diferentes. Vámonos a la diapositiva que sigue, por favor. Entonces, esta diapositiva lo que pretende preguntarle a usted es cómo cuida su salud. Y vea usted
este entorno en donde hay una persona por allí con un cigarrillo, otro grupo de personas brindando, tomando por ahí quizá, dijeran es viernes y el cuerpo lo sabe y ya sabemos que eso pues es prácticamente el hecho de decir, vamos por unos, dijéramos unas bebidas que nos ayuden a desestresarnos de una serie de situaciones que bueno, pueden tener mucha asociación con estos problemas. En otra de ellas, una persona por allí con un sobrepeso importante, todavía cenándose o comiéndose por allí unas pizzas y unas hamburguesas con un refrescote de esos que por $1 le aumentan su refresco de 200 mililitros a 1 litro y le regalan agua con azúcar. Entonces, cuide estas situaciones que muchas veces se nos va como que un poquito la idea de que realmente eso no nos está favoreciendo ni nutriendo. Y si usted ve en la última fotografía una persona que está por allí contemplando incluso un lago, unas montañas, medio que nos hace diferente. Incluso miren, muchas veces, y es que pasa con mucha frecuencia, que ocurre aquí en esta ciudad, como en muchas ciudades donde seguramente usted nos escucha, hay formaciones de lagunas, ciertos lagos que por la sequía se están secando y no puedo a veces comprender cómo hay personas que piensan y dicen, pues es mejor que la rellenen, la sequen y que hagan aquí un centro comercial, cuando esto que es contacto con la naturaleza, incluso está demostrado, evita los procesos de ansiedad y depresión y que no lo conocemos. Entonces muchas veces estamos ante situaciones donde nosotros mismos en época de calor dijimos ya nadie va a comprar pinitos de Navidad en diciembre y vemos en diciembre todos con pinitos de Navidad, digo muy respetable, pero en esta tierra vivimos muchas personas y dicen que hay un derecho que termina donde empieza el derecho de otra persona, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer conciencia y cuidar muchas de estas situaciones que son importantes. Entonces, ¿usted cómo cuida su salud? De esta manera. Vamos a la diapositiva que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo se previene la disbiosis? La mejor manera es justamente cuidando y cambiando los hábitos de vida. Ya decíamos, ejercicio, nutrición, incluir en nuestra dieta alimentos que sean más saludables, más sanos, incluso en algún momento solicitar el apoyo nutricional con expertos nutricionistas, con especialistas en la materia nutricional. Miren, entiendo que ahora todo lo tecleamos en el internet y de haber una dieta de 1200 calorías y ¡pum! Se desglosa una dieta de 1200 calorías o una dieta para bajar de peso, bueno, una dieta para bajar de peso, pero nada va a sustituir el seguimiento, sobre todo la valoración del profesional de la salud que está indicando un régimen de alimentación. Y al final de cuentas, muchas de estas situaciones terminan abortándose porque no se logró bajar de peso, porque la dieta de 1200 calorías nos dejaba con hambre, entonces pues le tuve que entrar a una hamburguesa a media mañana y en lugar de bajar subí, y en lugar de mejorar empeoré. Entonces, creo que son muchas situaciones que tenemos que considerar. Y por otra parte, es muy importante. Miren, muchas veces la gente ni consume la suficiente cantidad de agua, ni consume la suficiente cantidad de fibra. Entonces, al término del día, personas que trabajan de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sentados todo el tiempo frente a una computadora, pues no es posible que se quejen de que tienen estreñimiento, no toman agua, no comen fibra, no hacen ejercicio. ¿Cómo va a funcionar el intestino si no le estamos dando ese sustrato? Además, la fibra es muy importante, pues, para que también esa microbiota comience a regenerarse. De manera que también es muy importante que incrementemos ciertos alimentos que han pasado por algún proceso de fermentación, lo decíamos al principio, el yogurt, el kefir y sobre todo alimentos que están autorizados y avalados nutricionalmente, que tienen una tabla nutricional y que conocemos justamente esos beneficios. Vámonos con más, otra diapositiva, por favor. El consumo de alcohol y de muchos edulcorantes en la actualidad, y hace tiempo se puso de moda el que yo tomo mi limonada con azúcar de dieta porque esa no me hace subir de peso, pero sí modifica su flora intestinal. Así que si usted es de las que todavía continúa tomando este azúcar de dieta porque no la va a hacer subir de peso, muy seguramente sí, la microbiota se altera, produce sobrepeso, puede producir diabetes y muchas situaciones que usted hoy por consumir estos edulcorantes está tratando de evitar. Y con esto de edulcorantes hablamos de las bebidas que vienen en sobre, de todo lo que no viene de alguna manera como tal para proteger nuestra microbiota intestinal. Entonces, muchos de estos incrementan, como lo hemos dicho, el grado de inflamación y sobre todo el riesgo de ciertas enfermedades asociadas a estos problemas digestivos. Y por último, no debemos olvidar que también el consumo de antibióticos, como lo hemos venido repitiendo, debe ser prescrito única y exclusivamente
por su médico. Si le sobraron tabletas de un tratamiento previo, no se las recomiende a una persona que probablemente no le vaya a beneficiar, sino al contrario, pueda generarle un factor pues deteriorante en su salud y obviamente de su microbiota intestinal. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces el tratamiento para la disbiosis, porque muy seguramente ahorita todo nuestro público está así como que bueno, ¿y qué sigue, no? Del tratamiento para la disbiosis. Entonces una vez esto sea diagnosticado por su médico especialista, y aquí bueno, pues el médico especialista en gastroenterología es el que le hace el diagnóstico, no es una cuestión en donde únicamente diga, bueno, pues me distiendo, tengo diarrea, no tengo un peso adecuado, ya tengo disbiosis. No, hay que ser muy enfático en que todo esto debe tener un diagnóstico diferencial. Es muy importante entonces realizar una evaluación relacionada con una reestructuración en la dieta y sobre todo eliminando aquellos alimentos nocivos. Y muy importante que tengamos en consideración que el uso de estos productos que traen probióticos, prebióticos, simbióticos y que además contienen fibra, también deben ser prescritos por su médico especialista. Si usted es de las personas que va a un centro comercial en donde además paga usted la membresía por ir a comprar sus cápsulas que dice que tienen probióticos, cuidado, se puede usted dañar su flora intestinal y se puede dañar su salud, ¿eh? No es cosa menor, y la flora intestinal es una de las situaciones que hay que cuidar así como que con mucho, como dijeran por ahí, con pincitas para que no se lesione y no se trastorne. Vámonos a la diapositiva siguiente, por favor. Entonces, la ingesta de bacterias, miren, aquí cuando digo de la ingesta de bacterias, bueno, me refiero justamente a esos productos fermentados, bacterias, hongos, que están bien determinados su uso y beneficio, el yogur, kefir. Fíjense que hay algunos quesos especiales que vienen también para, más que como productos se pueden consumir frutas, verduras, incluso muchos jugos que tienen que ver también, como lo hemos dicho, jugos que favorecen pues ese sustrato para que el intestino desarrolle de alguna manera estos gérmenes favorables o estos gérmenes que nos ayudan a mejorar nuestra salud digestiva. También son importantes tomarlas en consideración. Comentaban por allí que el queso mozzarella es una fuente rica para repoblar el intestino, pero el queso mozzarella, no el que viene en la pizza y me como la pizza porque dicen que el queso mozzarella, pues bueno, es benéfico para mi flora intestinal, y debe haber una cantidad, obviamente en gramos, que se deba consumir para que todo esto funcione y ayude. Algunas bebidas fermentadas, incluso me atrevo a decirlo, bebidas fermentadas, usted sabe que el fermento finalmente en su fase final forma alcohol, pero bueno, también con cierta graduación y todo lo que esto puede implicar. Entonces, es muy importante que en los casos de disbiosis más acentuadas o más importantes, se pueda protocolizar qué tratamiento y qué medidas se van a ir resolviendo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, esto es a manera de un protocolo, pero bueno, más que un protocolo, es una serie de pasos que nos ayudan a identificar primero la disbiosis. Incluso hay que aportarle fibra en la dieta, que eso es muy importante. Consumo de agua también es necesario. Que se puedan determinar los productos alimenticios que nos van a generar un crecimiento bacteriano de esas bacterias buenas o positivas. Y obviamente esto se tiene también que ir de alguna manera adecuando con su médico, su nutriólogo, ese grupo de especialistas y expertos en la salud para que el beneficio se note. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo elegir un suplemento probiótico? Bueno, pues ya dijimos, ¿no? Primero que nada, es muy importante. Y no puse nombres porque a propósito lo hago. A ver, esto no es plan con maña. Es que si no, tomamos nota y entonces nos vamos a la farmacia y hoy me dijeron que este es muy bueno. Así como dijo la comadre, dijo la vecina, lo dijo el doctor Aguirre. Sí, pero aquí se trata de considerar qué características debe tener tanto un prebiótico como un probiótico. Entonces, la primera, y la voy a pasar al punto número 3, es que en su característica principal tenga cuando menos 1,000 millones de lo que son microorganismos formadores de colonias o unidades formadores de colonias, que es un término que usamos nosotros para que este probiótico o prebiótico sea favorable. Si esto no se establece o no lo dice o esto dice, esto es problema del que lo consume y del que lo recomienda, tenga mucho cuidado, porque generalmente el médico sí sabe qué le va a prescribir, qué necesita su cuerpo, un prebiótico o un probiótico, o requiere esa fusión de ambos, en qué momento se los va a dar, cuánto tiempo los va a tomar, prácticamente qué características debe tener. De manera que no es nomás
lo que ofrecen ahí al 3x2 y llévelo y en la compra de esto le regalamos. No, o sea, por favor, tenemos cuidado, porque no cuestionamos al dependiente de la farmacia, pero al médico sí, y más cuando hay una reacción. Le escribimos, le llamamos y a ver, dígame por qué no. Y al de la farmacia ni lo molestamos. Entonces, mucho cuidado con lo que consumimos, con lo que compramos por otros lados. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, muy importante que consideremos qué le va a prescribir su médico: cápsulas, sobres granulados, o incluso a veces hay ciertos productos que vienen ya en una dilución líquida, obviamente. El médico es el que le va a definir de acuerdo a lo que tenga, su médico especialista en gastroenterología, si usted requiere una presentación en cápsulas, si usted requiere una presentación en un sobre granulado o requiere una presentación líquida. Y cada situación va a tener, obviamente, un beneficio, pero que al final de cuentas el mecanismo y la absorción van a ser de alguna manera diferente. Por lo tanto, muchas veces estos probióticos hay quienes los recomiendan en ayunas. Se ha visto que, bueno, finalmente entre alimentos o al final del alimento puede tener un beneficio mayor, sobre todo por esto que dice la diapositiva, tratar de que esto no genere una interacción con las proteínas y las grasas, y obviamente también que amortigue la acidez gástrica, porque son muy sensibles al ácido gástrico. Entonces, por eso, mucho cuidado de cómo se toma usted esto que además se automedicó o se lo recomendaron por ahí como fantásticos. Y tenemos también en puerta por ahí una plática ya con nuestro amigo el internista, el doctor Gustavo Arenas, que va a hablar sobre los medicamentos milagro, también para que se dé cuenta que a veces consumimos lo que ni siquiera debemos de consumir. Siguiente diapositiva, que espero que ya sean de las últimas. Y pues sí, a manera de conclusión y recomendaciones, así como mensaje final, la disbiosis intestinal pues es un problema muy frecuente, que si usted estuvo hoy desde el principio del programa hasta este momento, se dará cuenta que no es nomás diarrea, que no es nomás inflamación, que no es nomás un dolor abdominal. Son un espectro de signos y síntomas que desafortunadamente a veces generan muchos trastornos. Por lo tanto, tiene que ser diagnosticada por su médico especialista, que genera síntomas que se pueden confundir con otras enfermedades gastrointestinales. Sí, que incluso es muy importante que su médico, cuando lo consulte, solicite algunos estudios que son realmente relevantes para poder diagnosticar, y que, bueno, la disbiosis intestinal está implicada en la presentación de diversas enfermedades, casi la mayoría de tipo autoinmunitaria. La siguiente diapositiva, por favor. Pues la prevención, sí puede haber una prevención. Si nosotros cuidamos nuestros estilos de vida, nos alimentamos bien, dormimos bien, hacemos ejercicio, no fumamos, no bebemos, y la verdad tenemos prácticamente una vida como para lo que venimos a esta vida, vamos a vivir muchísimo mejor. Entonces, si a usted le han diagnosticado justamente esta enfermedad, hay que tener en cuenta que se le puede poner una solución o un remedio. De manera que muchas veces estos pacientes en su mayoría responden bien, otros no tan bien, porque pueden tener asociados otros problemas, y es muy válido también. Por eso es importante que no en todos los casos, volvemos al tema, se automediquen ni tome usted antibióticos. Vamos a ver si tenemos una diapositiva más. Si no es así, pues bueno, con esta diapositiva prácticamente estoy agotando el tema de disbiosis intestinal, y creo que también el tiempo. Ya me dice producción por aquí que estamos sobre el tiempo, pero bueno, sí vamos a darle lectura a varios comentarios que tengo. Así que bueno, pues primero que nada les agradezco. Dice por aquí respecto a la encuesta que si sabe que existe la microbiota intestinal, el 27% contestó que sí. Fíjese, prácticamente un 25%, una cuarta parte del público que está siguiendo nuestro programa sabía que existe. El otro 75% dijo que no, hasta entonces no conocía del problema. Y bueno, pues muchísimas gracias. También queremos mandar afectuosos saludos a todo nuestro público que está siguiendo la transmisión en radio en Canadá, México, Perú, Argentina, asimismo en Facebook en Estados Unidos, México, Canadá, Argentina y Guatemala. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad de que nos permitan a todos nosotros llegar hasta donde están ustedes, y agradecerles también este tiempo y oportunidad, no sin antes aprovechar para enviarle afectuosos saludos. Dice por aquí Radio Escucha Dulce, los síntomas del reflujo gastroesofágico, pues bueno, esa sensación de quemadura que sube hasta la garganta, puede haber acidez gástrica que desencadena la úlcera péptica, malos hábitos de alimentación, también la hiperacidez gástrica, acuda con su médico especialista. Dice por aquí,
de la enterogermina, cada cuánto se debe tomar. Saludos al doctor Rafael, al doctor Miguel, a su equipo, producción Eduardo Guido. Pues yo creo que, fíjense que la enterogermina es un producto socorrido, así como otros que usan para la diarrea y que me tomo y rapidito dicen que la corta. Cuidado con la enterogermina, la usan indiscriminadamente, no hay manera de usar indiscriminadamente, no hay que cada cuánto porque voy a restablecer mi microbiota, no. Coma bien, duerma bien, haga ejercicio, no fume, no beba, y con eso va a mejorar mucho este problema. Dice doctor Rafael, le tomo la palabra, la cirrosis hepática es heredada debido a ciertos medicamentos. No, a menos que realmente no haya esos factores asociados, alcoholismo, infecciones virales, puede ser medicamentos, entonces hay una causa que sí está más asociada, dice Rodrigo de Cardel. Siempre un gusto escuchar a su doctor Rafael, doctora Mariana Guevara, muchas gracias por estar con nosotros. Fernando de la Universidad Veracruzana, ¿cuáles son los alimentos recomendables para los pacientes con gastritis crónica? Pues bueno, en general y de manera rápida, evitar las grasas, condimentos, café, refrescos, salsas picantes, todo lo que no pueda usted tolerar desde este punto de vista, hay que eliminarlo, en tanto consulta a su especialista en gastroenterología y que le oriente con un tratamiento, incluso a lo mejor hasta una endoscopía, porque no hay gastritis crónica que no tengamos que investigar. Juana Rojas, las diferencias gastritis y colitis, una es del estómago y la otra del colon. Y bueno, para diagnosticar pólipos es necesaria una biopsia, sí, claro. Veridiana de Durango, sí. Pólipos, endoscopía, colonoscopía, obviamente esos pólipos son macroscópicos, es decir, se ven. Irma Arauz, saludos doctor desde el sur de Veracruz, muchas gracias. Irma, Daniel López, que es la hemorragia digestiva cuando sangra el estómago o el colon. Familia González Limón, que es la gastroparesia, sobre todo cuando hay problemas de diabetes o trastornos neurológicos que pueden entrar en parálisis del estómago. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de estómago? Muy variados, desde un dolorcito, vacío doloroso, que me da el ardor, y bueno, cuando se da cuenta, y si no acudió a tiempo con su médico, puede desarrollar un problema como el que pregunta usted. ¿A qué paciente se le realiza la colonoscopía? A todos los que tienen factores de riesgo, familia Rodríguez, así que bueno, pues es importante tomarlo en consideración. Muchas gracias, dicen por aquí de todo nuestro equipo de producción, a qué se debe la intolerancia a la lactosa. Tomar leche de vaca, la leche de vaca dicen que se hizo para los becerros y no para el ser humano, pero bueno, pues le entramos a la leche de vaca, la deslactosada, todo lo que estamos tomando, que realmente a veces ya son multiprocesados, nada que ver. Angie de Córdoba, Veracruz, los síntomas del síndrome intestino irritable, muy variados, los comentamos, Angie, durante la exposición. Muchísimas gracias, le invito a que continúe, que vea el programa, queda grabado. Tony, ¿a qué se debe que una persona que no toma padezca cirrosis hepática? Ya lo dijimos hace un momentito, causas que pueden tener como virales, medicamentosas, algunas situaciones, el hígado graso también causa cirrosis hepática. Radio escucha Sánchez Hernández, ¿cuál es el propósito del procedimiento de la endoscopía digestiva? Investigar precisamente síntomas como la gastritis y descartar el cáncer de colon. Dice, parece que leyó mis inquietudes, doctor Aguirre, justamente eso me pasa, aunque tome agua, la inflamación es notable. Siempre tengo 50 años y peso 45 kilos, señora Magali, pues requiere atención médica. También, no todo también es como lo hemos comentado. Familia Vázquez, los síntomas que agravan la pancreatitis, obviamente el consumo de alimentos grasosos, irritantes, condimentados, el consumo de alcohol, y si usted no cuida su dieta, va a tener dolor abdominal. También nos preguntan dónde puedo consultar. Creo que me decían que estaban pasando los datos en la cintilla, pero si no, en un momentito más los damos, porque ya estamos despidiendo el programa. Doctor Rafael, interesante entrevista, vuelvo a dar otro programa, por favor. La familia González, fieles escuchas, muchas gracias, les agradezco muchísimo. Programa de 10, doctor Aguirre, excelente explicación. Es un médico brillante de gran conocimiento, muchas gracias, se lo agradezco, se nota la pasión con la que ejerce su profesión. La familia Reyes Lagunes de Veracruz Puerto, muchas gracias, un saludo hasta Tierra Blanca. A la familia Gómez Díaz nos manda saludos, felicitaciones por tan excelente programa. Nos escucha en Ciudad de México el señor Manuel Contreras, también gracias a Mundo Médico estamos en este programa, muchas gracias. Saludos doctores de parte del personal médico del Hospital Ángeles Jalapa, nutrióloga Concepción, muchísimas gracias. Una gran alegría estar en este magnífico programa. Desde Tlalnepantla, Estado de México, la familia González Pérez también, excelente su programa, siempre primera y de gran importancia, de la clínica Hepáticas. Gracias. Saludos doctor, muchísimas gracias por toda la información. ¡Auch! Ya se nos pasaron los mensajes. Trabajando en mi taxi en Cardel, el señor Rodrigo, muchas gracias y nos esperan la próxima semana. Un afectuoso saludo a todos en Facebook, en YouTube, que están por ahí, a Manuel Salazar, a Gemini, a Yasmín Trujillo, a Marister Huerta, a Alfonso Jiménez, muchísimas gracias, de verdad que yo les aprecio muchísimo. También un afectuoso saludo a la cirujana dentista María Dolores del Hoyo, que está siguiendo nuestra producción, nuestro programa y nuestra transmisión. Los saludo, nos despedimos. Ya nos dicen que ya nos pasamos del tiempo, pero bueno, esperamos que este programa haya sido de verdad de mucha utilidad. Les agradezco mucho sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, su participación, que realmente retroalimentan y nutren y nos hacen grandes gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Recuerde usted,
cuide su salud. Aquí le decimos cómo. Hasta entonces, excelente fin de semana, buenas noches, un saludo. Gracias. Revista Sin Recreo presentó Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Dirección Ejecutiva, Dr. Rafael Aguirre Cardosa y Dra. Abigail Bello Gallardo. Producción General, Maestro Luis Gerardo Martínez. Dirección de Audio y Video, Melitón Osuna y Arturo Pozos. Asistentes de producción, equipo de Revista Sin Recreo. Conductor, Dr. Rafael Aguirre Cardosa. Nos vemos en el próximo programa, viernes a las 8 de la noche.